Buenos días, señorita contadora Maritza Contreras. Bueno, en esta oportunidad vamos a iniciar la entrevista, la cual lleva por título Historia de Vida. Bueno, en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a la señorita Maritza, quien tiene 30 años, ella es contadora, actualmente está trabajando como contadora, tiene 2 magíster, es graduada de la Universidad de Lima, y las maestrías, claro, y en esta ocasión ella nos va a acompañar en las respuestas que nosotros de alguna forma tenemos inquietudes, ¿no? Buenos días, Mari. Buenos días, Nayeli, ¿qué tal? ¿Me escuchas, Nayeli? Sí, todos te escuchamos, ¿cierto, chicos? Ah, ya. Bueno, Marisita, para empezar, queremos que esto de alguna forma sea algo motivador para nosotros. Esa es la finalidad de ese proyecto. Y vamos a empezar con algunas preguntitas y luego vamos a dar pase a las compañeras y espero que nos puedas ayudar, la verdad, porque es importante para nuestra carrera, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia, Mari? A ver, lo más resaltante, las anécdotas, vivencias, tristezas, no sé. Bueno, en realidad, creo que la vida siempre para mí, en lo personal, ha sido siempre un camino desde muy pequeña difícil, pero que me ha enseñado grandes lecciones. Bueno, desde muy pequeños no tuvimos todas las comodidades como familia. Hemos sido una familia muy humilde desde pequeños y bueno, eh, creo que la forma de vida como hemos llevado, la presión de mis padres, su guía de ellos y ver también la realidad, ¿no? Cuando uno sale a la calle y el que también mis padres se hayan esforzado a brindarnos a lo que han podido, lo que han considerado mejores oportunidades, como llevarnos a colegios estatales, pero que ha requerido búsqueda de tal vez la enseñanza en que pueda ser un poco mejor y con más de 1 hora de viaje para poder llegar a ese colegio desde el lugar donde vivíamos. Han tratado de siempre ayudarnos a enfocarnos que la educación es la única forma para poder salir adelante, ¿no? Como todo padre, pienso que cuando quiere a sus hijos guiar, pues quiere tratar de darles lo mejor, ¿no? Y ellos en su posibilidad se han esmerado y bueno, no siempre nos han inculcado eso desde niños. Nosotros también fuimos realistas de la situación, yo también fui consciente en la realidad en la que vivía, en la necesidad que teníamos y desde muy joven pues traté de esforzarme, traté traté de resaltar o ver la forma de cómo salir adelante y me mentalicé de que la educación iba a ser la única forma de poder salir del meollo donde estaba y tal vez así ayudar a mi familia y a mis padres, ¿no? Que esa fue mi motivación. Realmente eso fue mi motivación desde muy pequeña, porque nosotros casi vivimos entre nosotros cuidándonos como hermanos. Casi mis padres no estaban con nosotros porque tenían que trabajar y a veces nunca falta esos reclamos de niños, ¿no? Mamá, ¿por qué no estás a mi lado? ¿Por qué siempre estás trabajando? Y realmente era muy triste ver eso, ¿no? Pero era la única forma también de poder tener una calidad de vida decente a lo que ellos podían darnos, ¿no? Y fue por eso que me mentalicé y dije que debo salir adelante, quiero ayudar a mis hermanos, quiero ayudar a mis padres y voy a tratar de dar lo mejor de mí, ¿no? Y así fue que fui encaminando cada una de las escalas de mi vida desde muy joven, en realidad. Gracias, Mari. Bueno, para continuar y de alguna forma nos des una idea más personal, cuéntanos
natural de dónde eres, cómo llegaste de alguna forma a Lima, porque comentaste previamente de que tú eres de Abancay, ¿no? ¿Cómo llegas de Abancay a la ciudad de Lima? Parte de tu infancia, ¿no? A ver. Claro. Sí, mira, mis padres, bueno, toda mi familia son apurimeños. Nosotros hemos residido desde muy pequeños en la ciudad de Abancay. Yo también nací allá con mis hermanos. Somos 6 hermanos y desde, bueno, mi abuelita tuvo su familia allá en Abancay, una chacra. Mis padres nacieron también, incluso su historia también de ellos es más difícil todavía y un poco triste. En realidad ellos son oriundos de pueblitos, ¿no? Ni tanto mis dos padres. Y teníamos una posibilidad de quedarnos de repente en Abancay desde muy niños, ¿no? Y la verdad que en Abancay, pues, la vida era aún más difícil todavía por las pocas oportunidades que mis padres podían tener, tanto en el trabajo, ¿no? Porque allá, pues, en la realidad de Apurímac en ese entonces, en esos años, no había empresas, ¿no? Trabajaban de la chacra, trabajaban, no sé, mi madre trabajaba ayudando a vender, lavando ropa, tratando de ganarse su día a día para que pueda darnos de comer, un plato de comida. Mi papá también era albañil y a veces pues en Abancay más había en esos tiempos el tema del trueque, ¿no? Te ayudo a trabajar y tu reciprocidad es darme, no sé, pues media roba de papa, cosas así, ¿no? Porque allá no había empresas, como ahora en día que ya es otro contexto. Entonces, si nos hubiéramos quedado allá, de repente otra hubiera sido nuestra historia, nuestra realidad. Quizá, no digo que de repente que Abancay o Apurímac que es una ciudad que no te da oportunidades. Ahora el contexto es diferente, ¿no? Ahora hay bastantes profesionales, la ciudad está mucho mejor, mucho más mejorada y hay bastante mercaderes, ¿no? Ahora la situación es distinta, pero antes mis padres tuvieron que tomar una decisión en el que o continuar en esa circunstancia, tratar de mantener a 6 hijos que a lo mucho que les alcanzaba de verdad a ellos era simplemente para darnos comida y no había ni siquiera para darnos una calidad de salud de repente o mejoras en el hogar en el que vivíamos. Yo sé que si ellos hubieran tenido de repente más oportunidades, lo hubieran hecho, pero lamentablemente no, y bueno, ¿no? Ha habido también conflictos allá en sus tierras natales, ¿no? A veces no falta eso, el tema de los problemas familiares, tantas cosas, ¿no? Y pienso que ellos fueron valientes y fuertes en tratar, en abandonar sus raíces, el mundo que conocían, sus tierras, sus padres, y emprender una vida nueva. Y es que ellos se deciden venir a Lima sin nada, así como estaban, con sus hijos, y empezar en un asentamiento humano, invadir un cerrito, ¿no? Que fue justamente la casa donde yo crecí de niña. En Villa María del Triunfo había un cerrito, bueno, hay todavía, y bueno, ¿no? Mis padres invadieron ese terreno, también fue bastante difícil con todos los problemas sociales que pasan, ¿no? Que han pasado en la historia, ¿no? Pero gracias a Dios se consolidaron, empezaron con su casita de estera, y, y bueno, Abancay simplemente se quedó como un recuerdo de aquel, yo hice mi jardín, por ejemplo, en Abancay, y desde muy niña me trajeron para Lima, con así mis padres jóvenes, sin nada, sin ahorros. Al principio estaban en casa de familiares que sí tenían, pero a veces es complicado vivir en casa de la familia y sobre todo cuando tienes hijos. Entonces mis padres tuvieron que ver otra visión,
al ritmo de vida que ellos han podido llevar, siempre han tratado de darnos lo mejor, ¿no? Sobre todo su objetivo principal eran sus hijos. Las personas pienso que tenemos una motivación en la vida y en particular la de mis padres fuimos nosotros, ¿no? Que siempre estemos bien comiditos, que por lo menos tengamos una ropita ahí, no importa si rotita o de repente no la mejor calidad, pero limpios y cubiertos, ¿no? Y nosotros también fuimos conscientes de esa realidad, en la precariedad en la que vivimos, todos mis 6 hermanos, ¿no? Y a mí en lo personal me chocó, me afectó bastante ver mucha necesidad en cuanto no podía disfrutar como, como mis otros compañeros, ¿no? Que iban a los paseos escolares o a las actividades festidanzas. ¿Qué pasaba, no? Que ya tienes que alquilarte el traje, o los paseos escolares tienes que pagar tus 20 soles para que vayas de paseo. Entonces, como vivíamos siempre al límite en que lo que trabajaba mi papá era para pagar los gastos necesarios, básicos de la casa, los pasajes, y mi madre para la comida y nuestros temas educativos, ¿no? Y ahí fue, en lo personal, conmigo, fue pues un shock duro no poderme dar esos gustos que todo niño de repente le hubiera gustado tener, ¿no? Eso sería mi respecto a Abancay. Qué bonito, de verdad. Te voy a dar paso a la siguiente compañera. Compañera, por favor. Gracias por el pase. Bueno, Marixa, te quería hacer una pregunta y es, ¿cómo describes la personalidad de tus padres en tu etapa de la infancia? Perdón, disculpa, no te escuché bien. ¿Me podías volver a repetir? ¿Cómo describes la personalidad de tus padres en la etapa de la infancia? Mira, lo que pasa es que ahora en día, por ejemplo, son 2 contextos en el que yo puedo ver, analizando, ¿no? Las decisiones que han tomado mis padres, ¿no? Y pienso que en sus tiempos, ¿no? A lo que ellos han podido en sus tiempos, han tratado de darnos lo mejor que han podido, con las pocas posibilidades, con las pocas oportunidades laborales, la falta de experiencia de repente en el mercado laboral, ¿no? En lo que han podido se han esforzado. Pienso que han sido unos padres luchadores que siempre han querido salir adelante a su ritmo, a su posibilidad de ellos. Porque si ellos hubieran querido, por ejemplo, como tanta familia que tengo en Abancay, de repente se hubieran quedado. Hubiéramos seguido de repente el camino pasivo, el camino en el que, bueno, estoy tranquila, tengo salud, tengo tranquilidad, porque la verdad vivir en Abancay es muy bonito. No es el ritmo de vida que tienes aquí en Lima. Pero tienes una visión un poco diferente. Aquí pienso que en Lima como que te abren los ojos y sabes que hay mucho por conquistar en la vida. Cambio, en Abancay tú piensas más, internalizas más el tema de la familia. Y pienso que mis padres, cuando han estado en Abancay, pudieron tal vez quedarse, pudieron seguir trabajando en lo que podían, en darnos lo poco o mucho que hayan podido hacer en esos tiempos, pero han sido unos padres luchadores. Y yo me sorprende, ¿no? A veces una persona joven, porque ellos tuvieron a los 23 años ya empezaron a tener hijos, ¿no? Y a veces tomar decisiones a esa edad sin tener ahorros en la vida, irse a una ciudad nueva donde no tienes nada, ¿no? Y con una carga familiar, pues para mí, analizando esa parte, ¿no? Es admirable que a veces tú puedas dejar todo lo que conoces solamente con la intención de tratar de encontrar algo mejor, ¿no? Y yo pienso que eso es lo que ellos han hecho. En su motivación fuimos nosotros, porque también recuerdo que mis padres no tenían vicios, no eran de ir apoyadas o gastarse el dinero de lo que trabajaban, ¿no? Tenían una carga de 6 hijos,
Y la verdad, pues todos no éramos de comer un plato poquito, ¿no? Y nos acostumbraron siempre a darnos pues porciones grandes y de verdad que nos alcanza. Lo que ellos trabajaban a lo mucho era para tratar de dar lo básico en la casa, comprar sus ollitas, sus cositas, a nosotros vestirnos y al colegio. Y cuando nos pusieron en secundaria nos mandaron nosotros que vivíamos un asentamiento humano en Villa María, más de 1 hora de viaje para llegar a un colegio en Miraflores. Y eso también los agradezco mucho porque a veces la visión de las personas en distintos sectores es distinto, no piensan igual. Entonces, yo admiro la parte en la que ellos considero que fueron unas personas luchadoras, que también han soñado, estoy segura que habrán soñado en tener otra calidad de vida de repente, no solamente pensar en que voy a trabajar para darles de comer, sino tal vez para mejorar, darles, no sé, un espacio mejor, una casita mejor, algo que les pueda hacerles sentir bien a mi familia, ¿no? Entonces, eso es lo que vi en mis padres y la verdad que por eso que yo hasta el día de hoy estoy muy agradecida con ellos, porque para mí han sido unas personas luchadoras y admirables. Sobre todo en el hecho de que tienes que dejar el lugar donde has nacido, la gente que conoces, tus amistades, tu familia, tus padres, para irte a una ciudad nueva y emprender una nueva vida, sin saber de que vas a regresar, ¿no? Eso es lo que yo pienso de ellos. Y gracias por tu respuesta. La otra pregunta sería, ¿con qué frecuencia te regañaban tus padres? Bueno, la verdad que nosotros de niñas no hemos sido tan tranquilas, hablando en el contexto de niñas, ¿no? No en adolescentes. Bueno, en el contexto de niños, bueno, sobre todo en mi persona, bueno, he sido un poco inquieta, por decirlo así. Como yo venía de un lugar en el que conocía chakra, a mí me gustaban pues los animalitos, las plantas. Entonces, y en mi caso también pues no tenía muchos juguetes, porque la verdad que mis padres no invertían en juguetes. Tener una muñeca de plástico para nosotros era lo máximo, porque no había juguetes en casa, como ahora en día que veo mis sobrinos están pero abarrotados de cosas. Para mí mi muñeca de plástico era lo mejor que me había pasado en la vida por ejemplo, lo que solía hacer era, un poco les hacía renegar en sí porque tal vez como todo niño, ¿no? Que quiere la atención de los padres, pero a veces no entiendes, a veces se te hace un poco difícil entender de repente que un padre pues tiene que trabajar y para que te dé lo mejor, ¿no? Y yo de repente a veces siendo un poco inquieta en cuanto a comportamiento así, no sé, pues rompía plantas para tratar de llamar su atención y decir, oigan, dedíquense también un poco a nosotros, ¿no? Porque en sí, pues, mi papá es una persona seria, no es un padre muy amoroso, que digamos, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Al día de hoy, bueno, ha cambiado un poco, es un poco ya más, trata de acercarse más a uno. Antes no era así mi papá, antes incluso cuando, no sé, sacaba un diploma, solamente me daba una palmada en el brazo y me decía, así tiene que ser, pues si no, ¿cuándo vas a salir adelante? Pero era el contexto con otros niños que te dicen, oye, te voy a llevar a una pollería, vamos a comer, estoy orgullosa de ti, y eso no veía en mi padre, ¿no? En cambio, mi mamá sí, mi mamá, digamos, en momentos especiales, sacaba ahí la mujer, no sé dónde tiene sus ahorritos guardados por ahí, y trataba de darnos una pequeña sorpresita, aunque sea un quequito chiquitito, y lo partía como algo especial, ¿no? Y un poco sí me costó mucho asimilar la ausencia de mis padres, como todo niño cuando quiere la presencia de los padres, ¿no? Porque yo no los tenía los míos, pero sabía también que no podía exigirles mucho porque ellos trataban de darnos lo mejor que podíamos, ¿no? Y eso al menos sí entendía. Respecto en el lado académico, no los hice renegar, como ellos nos mentalizaban de que siempre tienen que
hagan sus tareas, den lo mejor de sí. Entonces, en el ámbito académico, siempre traté de por ellos esforzarme. O sea, no, ni siquiera pensaba en tratar de ser la mejor y que todos me miren, ¿no? Simplemente por mis padres, por sacarles una sonrisa o que de repente me quieran más. Trataba de sacar buenas notas, resaltar en el colegio, ¿no? Con mis pocas posibilidades, por ejemplo, en ese entonces estaba de moda las láminas, ¿no? Los cuadernos bien adornados, cortaban, vendían las láminas y los pegadas y bonito quedaba. Entonces, yo me volví dibujante en esos tiempos. Me prestaba de mis compañeras sus láminas para hacer, y yo hacía todo dibujado, porque no tenía ni plata para comprarme las láminas de 50 céntimos y cortarlos. Y así, con los pocos recursos que he tenido, traté de siempre de esforzarme desde muy niña, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me encaminé a que siempre quiero tener buenas notas, siempre quiero que mis padres se sientan orgullosos, que me feliciten, así tener más atención de ellos de repente, ¿no? Y lo otro, ya cuando empecé a estar en el colegio, pero en secundaria, ya empecé a verdaderamente esforzarme. Incluso ya, ahí aprendí mis primeras madrugadas en la secundaria. En las mañanas ayudaba pues a cocinar para mis hermanos, en tratar de tener la casa ordenada, ¿no? Y a veces, y en las noches llegaba, bueno, toda la tarde estudiaba, llegaba en la noche a mi casa, empezaba a hacer mis tareas. Y en la secundaria fue que empecé a madrugarme para empezar a hacer las tareas. Y me quedaba 2 de la mañana, 3 de la mañana, y como era un solo cuartito donde todo un espacio era mi casa. Entonces, toda la luz prendida, y a veces la molestaba ahí con la luz prendida durmiendo, porque todos dormíamos en una cama, no teníamos cuartos separados. Nada, ellos me entendían, y nada, cada hermano sí tenía su propia visión, ¿no? Pero casi creo que coincidimos con todos mis hermanos en tratar de ser buenos alumnos, ¿no? Porque estábamos ya mentalizados que la educación es una posibilidad tan grande del ser humano que te abre puertas, te abre sociedad, te abre contexto, y que más simple o más práctico era si eras siendo siempre un buen alumno, a que seamos iguales, ¿no? Y nada, la competitividad empezamos a interiorizarlo, y yo sobre todo empecé a interiorizar desde que estaba en la secundaria, tratar de resaltar ya por un tema que podía hacer esto y podía lograr más, y proponerme objetivos a corto y largo plazo desde muy joven, ¿no? En cuanto en el tema de si les hice renegar a ellos ya en tema un contexto de adolescente, yo creería que no, porque no he sido la verdad que desde que estuve en secundaria, al menos el colegio donde estaba, segmentaban a los alumnos y como que ahora en día está de moda, ¿no? Segmentan a los alumnos nivel promedio, nivel con un aprendizaje rápido, y otros que necesitan más ayuda de repente, ¿no? Ahora en día creo que la educación está un poco segmentada de esa forma, y en mi colegio también fue una situación parecida. Seleccionaron de los 2 primeros años de la secundaria por decirlo, a los mejores alumnos, y lo pusieron en un salón. Y en ese salón era un tema de que nadie salía, no eran chicos de fiestas, porque les formaban para que puedan tratar de ser alumnos de universidades, ¿no? Y bueno, estaba en ese grupo tranquilo. No tuve el tema de que, oye, hay que tirarnos la pera, hoy hay que irnos a una discoteca, un matiné. Y yo entiendo que eso fastidia mucho a los padres, ¿no? Por ese lado, al contrario, a mí me interesaba, bueno, los 15 años, todo adolescente, no quiere ir a un 15 años, quiere conocer de fiestas, de repente un poco de alcohol, ver las amistades, la primera ilusión de repente, ¿no? Y la verdad que sí, mira, con un padre como el mío que he tenido,
su terror de que si sales embarazada, pues te voy a echar de la casa, ¿no? Esas eran las palabras frías de mi padre, ¿no? Nunca hablábamos de sexualidad, que eso fue un tema también que les faltó a mis padres, a ambos. Y bueno, ahora yo pues si tengo familia, tengo que cambiar ese chip, ¿no? No hablaban ese tema conmigo y bueno, no solo mi padre me restringía, papá, quiero salir a una fiesta de una amiga, no, quiero ir a un 15 años, no, o sea, bueno, en sus tiempos de mi papá, ¿no? Que él ha crecido con esas limitaciones, ¿no? De que todo es no, 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 y bueno, mi papá era una persona muy autoritaria, y yo la verdad le tenía bastante respeto, y también miedo le tenía, ¿no? Entonces, eh, no pude, no pude desplazarme mucho en esos ámbitos sociales que la verdad que me hubiera gustado vivir aunque sea un poco, ¿no? Alguna de esas etapas y no tuve esa oportunidad, por decirlo, ¿no? Considero que no he sido una hija tan complicada en este tema de repente de hacerles a ellos renegar o preocuparles de repente porque mis objetivos o mi camino se vean desviados, ¿no? Gracias, Mari, por tu respuesta. Voy a dar el pase al siguiente compañero. Kevin, por favor. Sí, buenas tardes, creo ya. ¿Nos podrías contar más que nada acerca sobre tu niñez, si tuviste algunas dificultades durante tus estudios, ya sea en la primaria, por ejemplo? ¿Llegamos al tema universitario o solamente me enfoco en la primaria y secundaria? Queríamos más que nada enfocarnos todo lo que es en tema primaria, en tu niñez, o sea, en la primaria. Si tuviste alguna dificultad durante estudios, durante esa época de tu vida. Ya. Bueno, la verdad que sí tuve dificultad en realidad para el tema o sea, hubiera sido el mundo ideal para mí si todo pues hubiera sido rápido de entender, ¿no? Pero como todo, creo que como todo niño, necesita siempre una guía, alguien, una enseñanza, ¿no? Y cuando es un colegio nacional, pues, lo que se dicta es para todos por igual y a veces no hay mucha atención en ciertos alumnos, ¿no? O sea, digamos que la profesora no es que se te acerca, se te dice, ¿cuál es tu dificultad? ¿Cuál es? No, nada. Bueno, al menos en el que he estado yo en mi colegio, no he tenido mucho esa oportunidad de que los profesores se te acercan, te tratan de guiar de repente, ¿no? Simplemente dictaban las clases, y como es una profesora para todos los cursos en primaria, entonces, bueno, trataba de llevar a su ritmo. Claro, he tenido cursos difíciles en realidad, sobre todo en el tema de letras, porque mi metodología era memorizarme memorizarme el contexto, lo que yo leía. Y ahí creo que sí estaba fallando, porque trataba de decir tal cual lo que decía el cuaderno. No sé, leía y me grababa todas las palabras, pero yo debía de repente tratar de leer, pero para entenderlo, interiorizarlo, imaginarlo. Y pienso que si hubiera tenido, no sé, más atención en esto, de repente los profesores te hubieran enseñado cómo canalizar bien el tema del aprendizaje, dándote estos señales, ¿no? Cómo estudiar o las técnicas de memorizar o aprender algo, creo que tal vez se me hubiera sido más fácil, ¿no? En cuanto a números, gracias a Dios no tuve problemas porque, bueno, lo asimilaba rápido y otro era que mis hermanos mayores, yo de verdad que ya ni preguntaba a mi profesor. Lo que tenía que hacer era llevar mi cuaderno y les molestaba a mis hermanos mayores que tenían. Luis, Roxana, enséñame esto, tengo esto me ha venido al colegio y no entiendo. Bueno, y tenía que ser bastante atenta porque mis hermanos sí, pues, aplicaban el reglazo ahí.
y yo tenía que estar atenta, pues, ¿no? Porque es también su tiempo de ellos, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, pude salir bien, y también me di cuenta que cuando yo me distraía, no le daba atención a los cursos, o sea, digamos, lo dejaba pasar ahí, ya dejo tarea, lo hago la tarea y no practicaba hasta que llegaba el examen y recién ya me podía practicar, entendía de que no me iba tan bien los exámenes. Y luego yo misma traté de cambiar ese ritmo de cómo estudiar las cosas y no dejarlo para último momento, sino ir preparándome día a día, un poco de cada cosa. Y de verdad que esa metodología para mí me fue muy bien. Y me hubiera gustado de repente más guía en eso, ¿no? Mis padres solo me decían, haz su tarea, estudia, haz su tarea y estudia, pero ellos no podían sentarse conmigo o enseñarme. Yo pienso que eso ya lo hicieron, pero con mis hermanos mayores. Ya los mayores fueron como nuestros segundos padres y me enseñaban a mí en lo personal, ¿no? Me decían ya, a ver, en tema de letras sí no me enseñaban nada, porque eso era un tema que tú tienes que estudiar, tú tienes que leer, lee tu cuaderno lo que dice y trata de encerrarte y aprende tú misma. En tema de números sí me enseñaban, esto sale de aquí, esto de acá, tal, pero era con la guía de ellos, ¿no? Pero así, desde muy joven, desde muy chiquita también aprendí de que debo hacerlo por mí sola, porque mis padres nunca estaban en casa conmigo. Mis hermanos también tenían ese ritmo. Yo estudiaba en la mañana, yo en la tarde ellos no lo veía, y en las noches solo podía estar con ellos, porque ellos llegaban de Disculpa que te colegio. interrumpa. ¿Perdón? Disculpa que te interrumpa lo que sí, te acabo de escuchar y sí, ¿no? Yo creo que a alguna parte de las personas les pasa lo que te ha pasado, ¿no? Y quizás aún tengas toda una anécdota, quizás en la primaria, algo que no quieras comentar así, que te ha pasado, no sé, que recuerdes muy profundo en la etapa escolar de la primaria, algo Ah, así de corto. ya. Ajá. Ah, bueno, lo que aprendí, que me quedé prácticamente un poco también porque le metí motor a esto para seguir estudiando. Bueno, tuve una experiencia de que, bueno, un profesor, una vez, él venía y preguntaba, cuál, él venía y preguntaba la tabla de multiplicar, por ejemplo, ¿no? Levantaba en sus pupitres a unos 3 alumnos, entre hombres y mujeres, y empezaba a hacer las preguntas de la tabla de multiplicar. Y el profesor lo que hizo fue, tenía puntero de profesor de policía escolar, y digamos al niño que no sabía, le tiraba con el puntero en la cabeza. Y de verdad que eso, verlo, pues, bueno, en esos tiempos no había tanto, ay, qué agresividad como ahora, ¿no? Que ahora sí, pues está eso muy, y esto está degradado, ¿no? Pero en esos tiempos no, que así se corregía a los alumnos. Todavía yo he vivido esas épocas. Y les tiraba con el puntero del palo en la cabeza, si es que no respondía o respondía mal. Y de ahí ya cuando estuve con mis compañeras hasta sexto grado, cuando los sacaban al frente para resolver operaciones, se ponían a llorar porque no sabían. Y la profesora, en vez de motivarlos, digamos, decirles, tú puedes o tienes que estudiar más, no, les hacía pasar vergüenza. ¿Cómo es posible que ya estás en sexto grado y no puedas hacer las cosas? No seas una burra, no seas así. Entonces, creo que ha sido un poco difícil, creo, por eso digo que los profesores, los que me han tocado en primaria, no han sido muy allegados al alumno, no nos han ayudado en darnos técnicas de aprendizaje, solo nos invocaban a que tienes que ser competitivo tú mismo tienes que estudiar, tú mismo tal, o pregunta a tus padres, tal, ¿no? Porque, bueno, no sé, esa era la calidad de educación de un colegio nacional en esos tiempos, ¿no? Sí, era de una forma autodidacta, o sea, uno mismo Sí, prácticamente, ¿sí? Algo sí, así. prácticamente, sí. Sí, prácticamente tuve que llevar ese ritmo, ¿no? Yo misma, a tratar de estudiar, porque si no me caía el puntero, o si no me podían hacer Pero nunca pasar te cayó, vergüenza. nunca te llegó a caer, nunca tuviste esa experiencia No, mala.
No, gracias a Dios no, porque la verdad que, bueno, a veces cuando tú vienes de provincia, o bueno, yo que he venido de provincia, era muy tímida. Entonces, para mí pasar vergüenza era pero como lo peor en la vida que me pueda pasar. No era ni siquiera mucho de opinar, pero al menos sí quería hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, me esperaba, por eso yo misma trataba de estudiar, porque los recursos mis padres no tenían, yo misma solita me sentaba y agarraba los libros, salvo que fueran números que pedía así a mis hermanos que me den una mano, ¿no? Para que me ayuden. Y eso sería en cuanto Gracias, a... Mari. Justo tomando ese punto de ya de la adolescencia y tus relaciones en las reuniones sociales, mi compañero Alejandro tiene preguntas. A ver, compañero. Buenas tardes, señorita Maritza. Mi pregunta sería, ¿cuánto fuiste social en tu etapa de adolescencia? Mira, la verdad, yo no he sido una persona con muchos amigos, no. He sido una persona un poco tímida, pero cuando me sacaban al frente, digamos, o sea, socialmente en relacionarme, tener amistades, amigas, amigos, la verdad que no, habré tenido unas 2 amistades y eso me han quedado por años. Y de ahí, no tenía grupos así como que me voy a la casa de tal compañera o amigo, me han invitado, tampoco me invitaban mucho porque no era una persona extrovertida, ¿no? Que no era no era muy sociable, honestamente, no era, ¿no? Por las limitaciones mucho que mis padres me decían todo. ¿Dónde haces amistades? En el contexto, en el colegio, también yendo a reuniones, o si te invitan a una pijamada, o si vas a un 15 años y empiezas a conocer un poco del círculo de amigos. Pero como mi padre era como que muy autoritario era y me decía no a las fiestas, no a los 15 años, no a eventos sociales entre jóvenes, para él era no. Y lamentablemente yo, como les vuelvo a decir, he tenido bastante respeto a mis padres y su decisión también tenía que respetarla, ¿no? Porque finalmente yo era dependiente de ellos, vivía en su techo de ellos y sé que ellos se esforzaban, ¿no? Y no podía actuar como una hija rebelde de que hace lo que quiere o les hace, pues, no quería que ellos me dijeran, me siento decepcionado de ti, ¿no? Por eso que siempre estaba pegada a sus normas de ellos. Y bueno, como te digo, en tema de actividades no he sido de salir mucho, solo si tenía que destacar, por ejemplo, si hacían juegos de declamación, competencias de declamación, o exposiciones de diversos temas, ¿no? En el colegio que se da tanto en la secundaria, eh, ahí sí se me iba todo lo tímida y me volvía una oradora, por ejemplo, ¿no? Y ahí perdía totalmente la vergüenza porque sé que era por competencia y no era por un tema de que así era mi personalidad, ¿no? Y solamente era porque quería demostrar que era buena a pesar de que no era una persona que hablara mucho con todos. Y considero que esto es una, digamos, algo que me ha seguido desde muy joven. Hasta al día de hoy también no soy una persona que tiene muchas amistades, en realidad son contadas las personas con las que verdaderamente suelo tener una amistad sincera, ¿no? El resto es compañeros, ¿no? Oye, Maritza, tengo un caso, tengo un problema, ayúdame, o cómo es un tema de que ya yo te presto mi servicio como colega, o te puedo asesorar, te puedo decir tal cosa, ¿no? Pero ser una persona que mi misma vivencia restringida y la poca actividad que he podido participar, no sé, desde muy joven de verdad hasta cuando estaba en la universidad, como aquella vez mencioné, ¿no? Cuando en una entrevista que estaba con su grupo, cuando estaba en el colegio, cuando entré a la universidad, mis fines de semana para mí era seguir estudiando porque siempre trataba de mantenerme ocupada en diversas actividades académicas.
estudié en la universidad y al paralelo me metí a especializaciones o me metí en diplomados y eran fines de semana. Y en las noches yo terminaba en la mañana todo el día trabajaba, en la noche me iba a la universidad y la madrugada para mí era horario de trabajos, de tareas o de repasar temas académicos por los exámenes. O sea, y los fines de semana era estudiar para los otros cursos que llevaba fuera de la universidad y también para hacer trabajos. O sea, siempre he tenido una agenda muy apretada en el que no me ha podido ayudar en desarrollar más círculo social, de repente en temas sociales alegres, ¿no? Y es algo que a veces me pasa la factura porque veo tantas cosas, digo, no, a veces digo, y si hubiera de repente hubiera hecho esto más antes, hubiera salido, hubiera viajado, no sé, ¿no? Hay veces que me trae mucho recuerdo cuando veo la juventud de ahora, ¿no? Y las cosas que de repente yo no pude hacer. Pero, en fin, es la decisión también que tomé, ¿no? Eso sería. Gracias, Alejandro. Continúa con tu siguiente Y pregunta. regresando a tu etapa en la que estamos en adolescencia, Ujú. ¿llegaste a tener alguna relación amorosa o por decisión de tus padres o comportamiento te hubo una o reposición o oposición a eso? Claro, mira, la verdad sí tuve mi ilusión, como creo que todo jovencito pasa por esa etapa, en mi caso no fue la excepción. Sí me ilusioné en la secundaria de un joven, pero no sabía que no iba a prosperar, no iba, o sea, era algo que no me iban a permitir mis padres, sobre todo mi papá, ¿no? Porque incluso mi papá venía al colegio inadvertidamente a la hora de salida y me esperaba. Entonces yo sorprendida, él me veía salir o sola o con mi mejor amiga, digamos, del colegio y luego me avisaban, ¿no? O se acercaba a mí y me dijo, vamos a la casa, yo ya salí del trabajo. Bueno, raras veces hacía eso, pero sabía que cualquier momento podía hacerme eso, ¿no? Y también me decía, no quiero verte con nadie porque debes estudiar, no quiero que te frustres, te trunques tu futuro, ¿no? Como todo padre que tiene su carga familiar de sus hijos. Imagínate traer una de sus 6 hijos que salga embarazada, encima el bebé, pues, y peor, ¿no? De una persona, de un chiquillo también que también está explorando la vida, entonces, quien lleva más la carga de esto es a veces la mujer, ¿no? Porque tiene que llevar ahí por los temas naturales a un bebé. Entonces, y eso era su temor de mi padre, ¿no? Por eso trataba de imponerme miedo para que no pudiera tener la oportunidad de poder salir con alguien, ¿no? Y bueno, sí hizo efecto eso. Yo viví con esa presión, con ese miedo de que mi papá me va a ver de repente y nunca pude aterrizar o desarrollar esa ilusión de joven, ¿no? Solo se quedó en una ilusión y nunca prosperó a más, ¿no? Y preferí también que fuera así para no, de repente, no cultivar sentimientos que finalmente me lastimarían, ¿no? Y eso pasó. Ok, muchas gracias por sus respuestas y le doy el paso a mi compañera Angie. Señorita, buenas tardes. Mi pregunta es, en tu etapa en la secundaria, ¿desarrollaste algún maltrato físico? Sí, en mi secundaria. Sí, en la secundaria. Mira, la verdad el maltrato físico la viví un poco de mis padres, porque como les expliqué, mi niñez no fue una niñez de una niña tranquila, en realidad pues sí, fui un poco traviesa en cuanto era de irme a los jardines de mis vecinos, con, con la novedad de que atrapara abejas, por ejemplo, y maltrataba sus plantas, pisaba sus plantas, pero en mi cabeza estaba enfocada, digamos, en atrapar abejitas, ¿no? O si no, veía sus tablas de mi vecino también que era constructor,
y me ponía a jugar ahí con mis amigas y rompíamos sus tablas involuntariamente. O sea, acciones en el que traía consecuencias hacía, pero era por un tema enfocado en diversión y más no pensar, ¿no?, en lastimar a los demás. Y por esas cosas les traía problemas a mis padres, porque finalmente mis vecinos le hacían pagar los daños a mis padres, ¿no? Me rompió tu hija esto, que a mi hijo le prestó su bicicleta y jugando así entre varios niños se rompió, que la pelota lo pateó y se fue del cerro para abajo. Entonces, ya mis padres en esa parte, pues como ellos tenían que pagar, asumir esos gastos y obviamente era un gasto menos para la comida o para otras cosas, ¿no? Ahí sí fui desobediente. En tema adolescente, alguna vez quise, no sé, ser valiente y decirle a mi papá, papá, merezco esta oportunidad como tantos jóvenes de ahora, ¿no? Que pueden salir, que quieren desarrollar, digamos, esa actividad, ¿no? Alguna vez quise hacerlo y sí, llegué a salir con unas amigas, obviamente regresé un poco tarde y bueno, mi papá me había dicho que no, entonces, pero yo aún así quise hacerlo. Quise hacerlo y me fui y regresé a un plan de las 12 de la noche. Lo peor de todo es que para mí tener una llave duplicada era caro, entonces no tenía una llave duplicada y tenía que tocar mi puerta así, ¿no? Y obviamente quien salga. Y mi papá pues estaba despierto, ¿no? No había dormido sabiendo eso y le había desobedecido, ¿no? Y bueno, sí, me cayó mi correazo, no te voy a decir que no. Y me dejó como una lección de que no vuelvas a hacer eso porque la siguiente te va a ir peor, ¿no? Y bueno, entendí que mi papá es que llevarle la contra, la verdad, es peor y lo único que me quedaba era tratar de demostrarle que no soy una adolescente común, que a pesar de que sea adolescente, soy consciente de mi realidad en la que vivo y puedo ser responsable, ¿no? A pesar de ser menor de edad y todo eso, ¿no? Y por eso también, desde niña yo incluso trabajaba. No porque ellos me exigían o me obligaban, trabaja y ven, ¿no? Yo quería hacerlo porque quería comprarme, por lo menos tener un par de zapatillas que no fuera algo para educación física, quería tener un polito, una chompita, algo para salir, porque mis padres se limitaban dándonos buzos en algo para poder vestirnos, ¿no? Entonces, ellos ya entendían de que empecé a salir, pero por tema de trabajo. Trabajé de muchas cosas, trabajé en tiendas, en una... Angie, continúa. Ya. La siguiente pregunta es de ¿cómo fue tu relación con tus compañeros en clases? En universidad, colegio, ¿qué etapa de...? Del colegio. Ah, ok. Bueno, como les mencionaba, no fui una joven pues que ha tenido muchos amigos. En realidad, pues, mis amigas, incluso las que yo elegía, eran las más tranquilas, porque así también me sentía bien. Yo no tuve amigos extrovertidos. Han sido chicas tranquilas, ¿no? Con típico, con la corbatita en el cuello, las que solo nos preocupábamos por hacer las tareas o tener buenas notas. He tenido dos amigas y bueno, he sido muy unidas con ellas, que tenemos buena comunicación hasta el día de hoy y bueno, no he podido desarrollarme así socialmente más, ¿no? Porque bueno, desde pequeña mi personalidad ha sido un poco tímida, más la autoridad de mi padre, que era muy exigente, muy serio, muy limitante. No me ayuda tampoco eso, ¿no? Y recién yo ahora, cuando toco el nivel profesional, mi carrera misma hace de que yo tengo que tener tengo que manejar muy bien el escenario social, porque
cuando me reúno con los jefes, con los empresarios de ahora, ¿no? Cuando hay reuniones, yo soy la contadora principal de un grupo, tengo que demostrar que ellos pueden confiar en mí, que yo tengo la certeza de lo que estoy haciendo, pues va a tener beneficios, ¿no? Por lo tanto, mi visión de cuando era adolescente era solamente ser una chica responsable, una chica que tranquila, que no tiene muchos amigos, y trata de hacer las cosas correctas. No era un tanto aunque sí, también tenía esa visión de querer destacar de repente, ¿no? Y a veces eso entre los jóvenes, pues, no lo toman tan bien, ¿no? Como que te empiezan a poner adjetivos como que sí, pues, la, la presumida o tantas cosas, ¿no? Y simplemente eres como que ya ahí tienes tu grupo y cada uno forma su grupo, ¿no? Pero la verdad que entendí que ahora en día, sobre todo en mi trabajo, ¿no? Que es el ámbito económico y el cual los empresarios siempre esperan respuestas, novedad, esperan siempre que tú les ayudes a llevar esa carga de repente, esa preocupación tributaria, esa preocupación financiera que tienen, que tú seas la aportante, ¿no? Por lo tanto, tienes que ser una persona elocuente, convincente, segura de ti misma, ¿no? Y eso lo aprendí en la universidad y en la maestría me desenvolví mejor, entonces ya tengo otra visión de cuando era una adolescente que solo quería sacar buenas notas, ¿no? Sí, señorita. Le doy el pase al siguiente compañero. Sí. Bueno, mis preguntas son, cuando saliste de la secundaria, ¿ya sabías qué es lo que querías estudiar? La verdad, mira, en la secundaria se te pasan tantas cosas en la cabeza que, bueno, en mi caso sobre todo ha sido un poco complicado en aterrizar qué carrera es la que yo quiero estudiar, aunque de verdad que contabilidad no se me pasó en lo absoluto en estudiar, no fue uno de mis opciones, digamos. Yo pues quería ser o la doctora, quería ser o la abogada, o ingeniería, como mis hermanos también que querían optar, ¿no? A veces yo admiraba a veces las opciones o las oportunidades que ellos querían, porque yo también quería ser como ellos. Entonces, ellos iban por el camino de ingeniería y yo también digo, ¿no? ¿Y por qué yo no ser ingeniera, no? Y me llamó bastante la atención de la ingeniería industrial. Pero la verdad, para ser ingeniero, pues no solo que tienes que tener competitividad en números, sino tienes que dedicarle realmente y prepararte muy bien para estudiar en una universidad nacional. Y yo veía que empecé como todo adolescente ahí, motivada, ¿no? De que, ay, voy a estar en un semestral o en un anual, voy a empezar ahí de la preparación académica, terminar el colegio y voy a postular, ¿no? Lamentablemente en mi caso estudié unos 3 meses en la academia, emocionada yo ahí, ¿no? Con mis materiales de estudio, bueno, dependía de mis padres, ellos me dijeron, ya hija, te vamos a dar la oportunidad, estúdiate en una academia y a los 3 meses ya no había plata para la pensión. No, ya no teníamos plata para la pensión, mi padre, creo que su obra también paralizó donde estaba, ya no iba a continuar la obra, entonces mi papá, bueno, era albañil y ya de un momento a otro, ¿no? Me dijeron eso, ya no había plata para la pensión y si no pagas la pensión en la academia, pues te restringen el ingreso porque no estás al día en tus pagos. Tuve que dejar la academia, la verdad que mis sueños se fueron, a veces me sentía muy mal, me sentía frustrada porque no había el apoyo que me hubiera gustado tener, que ellos me digan, ya hija, no importa, dale para adelante, sigue preparándote. Pienso que hubiera dado lo mejor de mí en tratar de prepararme. Incluso cuando yo ya me preparaba, yo me quedaba hasta tarde estudiando, porque quería ingresar a la universidad, ¿no? Y bueno, ¿qué joven no quiere ingresar a la universidad? Digo yo, ¿no? Entonces, lamentablemente, el tema del apoyo en las academias ya no se pudo y tuve que tomar otra visión.
en cuanto a prepararme. Sabía que yo misma tenía que hacerlo y ya no esperar de mis padres, y no podía juzgarlos o culparlos, que en algún momento se me pasó por la cabeza, ¿no? Que ellos no se esfuerzan demasiado como para darme esa oportunidad. Pienso que era muy egoísta pensar eso de mi parte. Entonces, nada, me puse más bien a trabajar y, y dije, bueno, voy a trabajar, voy a tratar de juntar plata, pero me di cuenta que pasaba el tiempo y bueno, salían las necesidades de ahí y no estaba ahorrando plata, ¿no? O sea, ahorraba, pero no las cantidades que pensaba. Bueno, aparte también que era una joven inexperta que recién estaba saliendo al mundo, ¿no? Y bueno, básicamente contabilidad no es que me haya salido porque yo ya apuntaba a ser contadora, sino me ha ayudado bastante el ver la guía de mi familia en cuanto yo tengo un tío que es contador, y mi tío me decía, oye, sobrina, ayúdame a llenar mis boletas, gánate algo. Y yo, pues, obviamente que estaba en ese que yo quiero recaudar dinerito, ¿no? Quería juntar mi plata para estudiar o bueno, ¿no? Tener la platita ahí. Y claro, tío, ya yo le ayudo, voy los fines de semana que dejo de estudiar del colegio, ya me paso ahí para ayudarle. Entonces, cuando iba, veía pues no a mi joven tío que se compró su primer carrito, un carrito de segunda, tenía ya su casita construida, de todos mis tíos era el que mejor tenía su casita, su calidad de vida, su estilo de vida la veía diferente y solamente yo veía, y ni siquiera mi tío me decía, estudia contabilidad, sobrina. No me decía eso, solamente mi tío me decía, ¿cómo vas? Tienes que estudiar, sobrina, solo estudiar. Pero yo analicé el contexto, le veía la calidad de vida que daba a su familia, a sus hijos, ¿no? Porque tengo una prima contemporánea y mi tío pues adora a su hija, ¿no? Veía que le compraba ropa, le engreía bastante a su hijo también, ¿no? Su guitarra le compraba y digo, este tío tiene plata, le decía, ¿no? Y yo me he dado cuenta, su única profesión del tío era ser contador y era porque tenía sus clientes y también trabajaba, ¿no? Mi tío, entonces yo la verdad empecé a admirar el estilo de vida que él tenía a que sea la invocación a ser un contador, ¿no? Y es por eso que yo decido ser contadora y porque quería de repente, como siempre he apuntado a tener algo mejor, dije, de repente esta profesión me va a ayudar a salir de donde estoy, dije, ¿no? Entonces, nada, tomé sus pasos, la guía, lo miré a él y decidí por eso estudiar contabilidad. Aunque honestamente, o sea, ahorita en mi profesión no, gracias a Dios no me puedo quejar, me va bien, pero siempre me ha quedado ese tema en mi corazón, ¿no? La verdad, me hubiera gustado ser ingeniera industrial porque es algo que el mismo propósito de esta carrera pues es creatividad, innovación, dirección, son tantas cosas mezcladas y que apuntan a un gerenciamiento, así yo lo veo, ¿no? Entonces, la verdad me hubiera gustado estudiar esa carrera, honestamente, ¿no? Pero bueno, como ya estaba encaminada en contabilidad y tampoco por los temas económicos no era algo que pudiera decirme, ya estudiaré contabilidad para pagarme otra carrera. No, ya empecé en algo y debo continuar en esto y si empiezo en esto, debo ser la mejor en lo que estoy haciendo. Y así elegí mi carrera. Entonces, ¿podrías decirnos que tu inspiración fue más que nada tu tío? Sí. Y aparte de ese tío, tengo familia también que ha continuado siendo contadores, primos, primas, y honestamente les veo que tienen una calidad de vida en que no de lo mejor, porque, bueno, yo pienso que uno se pone el techo donde quiere estar, ¿no? Uno llega donde quiere estar. Si tú quieres ser alguien que
traspase barreras o siga siendo mejor, pues también tienes que invertir en ti, en tu educación, en eso tienes que invertir, ¿no? Y no es que simplemente acumules cartones, en realidad estás acumulando aprendizajes en el que cuando tú llegues a una empresa nueva sea un desafío nuevo, que ese conocimiento que se requiere ya no va a ser tan nuevo para ti, sino simplemente tú vas a empezar a desplayarte porque es algo que no es nuevo y que vas a conocer, por lo que, o hasta vas a innovar porque tú ya tienes conocimientos, ¿no? Entonces, a lo que he visto en mi familia, de parte de mi padre, él tiene su familia de contadores, trabajan en ministerios, trabajan para empresas intermedias y grandes, y veo que les va bien. Y no es que nadie me haya dicho, no tienes que estudiar contabilidad porque te da dinero y todo eso, no, simplemente yo he visto a mi familia de parte paterna, ¿no? Que su calidad de vida ha mejorado gracias a la carrera, ¿no? Entonces, y la verdad, yo me metí así ojos cerrados y dije, voy a estudiar contabilidad. Y varias personas me decían, no estudies contabilidad porque es aburrido, es números, son códigos, te vas a aburrir. Y simplemente decidí hacerlo, no por un tema pasional de que yo admiraba, quería ser un gran contador, simplemente quería ayudar a mi familia en realidad, ese era mi objetivo, ayudar a mi familia, ya no quería ver a mis padres trabajar, quería cambiar. Eso Muchas es. gracias. Bueno, le doy el pase nuevamente a mi compañera. Ujú. Gracias, Mari, por tu apreciación, y de alguna forma creo que me voy a inclinar también a estudiar contabilidad. Voy a dejar la carrera y me voy por contabilidad. Continuando, Mari, bueno, una motivación creo que vas a hacer para desviarme de la carrera. Ujú. Continuando, Mari, Sí. bueno, hablando de la etapa universitaria, ¿cuál fue tu dificultad y qué te generó de alguna forma más presión? O sea, ¿fue fácil estudiar? Porque sé que estudiabas y trabajabas, tú misma te solventabas la universidad. Entonces, ¿qué tan difícil fue para ti? ¿O de repente ya tenías apoyo económico de tus padres o tú sola te has solventado? Sí, Naye, contestando, mira, yo sé que si mis padres hubieran tenido la oportunidad de brindarme su apoyo económico, lo hubieran hecho. No dudo de eso, porque ellos siempre nos han dado todo lo que han tenido a su alcance, todo lo que han podido. Y gracias a Dios, ellos, hasta el día de hoy, ya se podría decir, sobre todo con mis hermanos los solteros, los últimos, ellos están atentos con un plato de comida. Y créeme que con eso para nosotros es hermoso ver llegar a tu casa y ver un plato de comida y que ellos lo hagan con tanto amor, ¿no? Que a distinción de la calle, ¿no? Para mí su apoyo es su compañía, su presencia, su plato de comida ahí, que no me falta, ¿no? Y su amor, que yo, por ejemplo, ahorita que vivo con mi madre, ¿no? Llego tarde del trabajo, o de otros temas, y ella tarde también está ahí esperándome, ¿no? Y me dice, hija, te caliento tu comida, ¿no? Créeme que para mí eso es invaluable, pero si me preguntas en el aspecto cuál fue lo difícil de repente en mi carrera, en la carrera universitaria, ¿no? Siempre he sido una persona que vive al límite, y creo que ese ritmo de vida, de tener las cosas al límite, ha hecho que cambie de repente mi forma de, mis objetivos y cómo llevar mi vida, ¿no? Eh, yo cuando era adolescente, pensaba que debo juntar mi dinero para poder iniciar algo, debo tener una capital, algo, si quiero ponerme a estudiar una academia, juntaré 1,000 soles y me pondré a estudiar, o juntaré platita para ponerme un preuniversitario de repente, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo y
y solo me dedicaba a trabajar y veía que la plata pues nunca se acumulaba 1.000 soles, a 1.500 y veía que algo no estaba haciendo bien, ¿no? Entonces, pero seguía pasando el tiempo para mí y yo ya la verdad no quería seguir en ese tema de que quiero priorizar el dinero y no el tema económico, no sé qué está pasando, algo estoy haciendo mal, dije. Y, y fue que bueno, me puse un instituto, empecé un instituto nacional, ahí estudié la carrera de contabilidad y me decidí, gracias a Dios, mis padres me apoyaron con el pasaje, traté de trabajar los fines de semana, también traté de destacar en ese instituto y mis profesores se dieron cuenta de que podía tener, tenía algo más que de repente esos alumnos o mis demás compañeros no daban en sí de repente y veían que aprendía rápido, que ponía empeño y ganas, me empezaron a jalar sus estudios contables y obviamente cuando eres un practicante, pues te quieren dar propina algunos, otros sí te quieren reconocer, ¿no? Un cierto pago. Y me empezaron a jalar a sus estudios, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a decir, y si no espero juntar plata y si me meto ojos cerrados a hacer algo, digo, ¿no? Y así poco a poco fue que mira, mi vida académica ha sido, nunca he tenido en el bolsillo, digamos, 2.000 soles, 2.000 soles ahorrados y que sigo continuando estudiando, mis cosas se pagan y por si acaso y tengo mi plan de contingencia, mis 2.000 soles. No, simplemente he estado así, viviendo con tarjetas, pagando por adelantado mis tarjetas, cobraba mi sueldo y mataba mis deudas en mis tarjetas. No he dejado de trabajar desde que empecé a agarrar un trabajo, he estado así continuo, continuo, continuo. Empecé a ver, mi visión fue que no necesito tener dinero en una cuenta para empezar a hacer algo. No necesito recaudar 2.000 soles o más para decir, voy a ponerme ahora sí a estudiar. No. O incluso, ¿no? Y esto no solo lo he llevado en mi vida profesional, siempre he creído que puedo más o sea, de verdad nadie no he tenido la oportunidad de pensar que debo tener 5.000 o más dinero en mi cuenta para recién hacer algo o estudiar la universidad. En la universidad también vivía al límite porque pagaba mi pensión de la universidad, pagaba mis estudios extra universitarios como el diplomado o las especializaciones que llevaba los fines de semana en otra universidad. Entonces, como te digo, la plata se me iba, pagaba, se me iba, cobraba, se me iba. Y yo iba pensando, en los trabajos también que tenía, trataba de cuidar, si bien es cierto, en los trabajos también empezabas, ¿no? Empiezas como practicante, como asistente, senior, y así son niveles según a tus conocimientos que vas escalando y a tu experiencia en el que uno escala. Entonces, trataba de yo cuidar mis trabajos para, si algún momento irme de esa empresa o estudio, iba a ser para algo mejor, no porque me despidiera el jefe. Y de verdad que en las empresas que he estado, siempre ha sido dando un paso más, exigiéndome y siempre decía en toda entrevista, porque los trabajos que he conseguido han sido full evaluaciones, nos daban siempre hojas y a veces nos daban lapiceros o como que tú ya tenías que venir preparada con tu calculadora y tu lapicero. Y por decirte, los 3 mejores se quedaban de todos los postulantes, porque en contabilidad al menos ha sido así cuando he iniciado, siempre era evaluada, siempre. Al final era la entrevista final, ¿no? De por qué te debo contratar, o si te contrato, qué beneficio va a tener la empresa, ¿no? Y así esos temas, ¿no? Entonces yo simplemente decía, ponme a prueba, si en un mes no te convence mi trabajo, de lo que te estoy ofreciendo, lo que mi servicio te puede dar, tienes la disponibilidad de despedirme, no voy a no voy a reclamar eso porque es justo lo que yo te digo, es lo que yo me comprometo, y si no estás de acuerdo con las expectativas que yo te he ofrecido, entonces tú tienes la libertad de despedirme, ¿no? Y créeme que o sea,
como yo vivía al límite académicamente, en tratar de me matricular en diversas cosas y aparte sé que tenía que pagar la universidad, y la UPC no es una universidad barata, de verdad. Siempre trataba de cuidar mi trabajo, que no me despidan, traté de ser siempre así como me esforzaba también en tener un perfil académico alto, incluso, gracias a Dios, cuando he estado en la universidad en quinto superior, tercio superior, ahí te dan unos descuentos por ser alumnos destacados. No es mucho, pero sí te dan unos descuentos. Y créeme que para mí tener descuentos era significativo y por eso me esforzaba también en la universidad y fue también que así conocí a grandes profesores en la universidad que te hablan de tanto su experiencia a nivel conocimientos y la verdad a mí me ayudó bastante en abrir mi visión, en ver la vida de otra forma, ¿no? Y ver la exigencia de las empresas, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, qué esperan de un profesional, ¿no? Yo creo que esto se aplica en todos los ámbitos de todas las profesiones. Y, y bueno, como te digo, ha sido un poco difícil en el lado económico, sobre todo en mi caso, ¿no? Y trataba también de estar siempre en el trabajo de acuerdo a las expectativas. En todos los ámbitos de mi vida he tratado de exigirme más para poder cumplir los objetivos, porque yo ya tenía objetivos de lo que iba recaudando cosas, metas, iba exigiéndome más. Tenía la universidad, tenía los cursos adicional, quise darme un gusto, por ejemplo, ¿no? Como mencioné aquella vez, digamos, a mis 26 años, comprarme mi primer carro, por ejemplo, hice eso. Y yo no tenía, pues, los $20,000 a la mano, entonces lo que hice fue endeudarme con el banco. Y vivir así, deuda en el banco con este activo, y deuda con la universidad, deuda con el curso, ya no tenía que darme el lujo por ahí de decir, o sea, yo sabía que yo me propongo hacer esto y lo voy a hacer, no puedo retroceder, es un camino que debo seguir y tal. Y no te voy a negar que en el transcurso del tiempo he tenido frustraciones de que no puedo más, que me siento muy agobiada por las deudas, que me siento, que a veces la presión de la universidad también es bastante, y a veces me he puesto hasta a llorar de impotencia porque me sentía tan exhausta, absorbida por el trabajo, absorbida por la universidad, que ni siquiera descansaba mis 5 horas diarias porque tenía que hacer mis tareas, entre hacer los trabajos, estudiar para los exámenes, y eso es tiempo, eso es dedicación también, y prometerte a tratar de ser un alumno, buen alumno, entonces es sacrificante. Y la verdad que ya desde muy joven me empecé a encaminar en estos objetivos y es algo que ahora en día, si tú me preguntas mi personalidad, cómo es respecto a tu vida, cómo haces, cuál es los caminos que tú tomas para ponerte un objetivo, yo te diría que soy una persona que no puede vivir sin objetivos. No puedo decir que hoy día me duermo tranquilo y veré lo que mañana pasa, si es que se me sale un nuevo trabajo, si es que alguna oportunidad nueva venga a mí. No puedo, no soy una persona que se fía mucho en mañana de repente se me va a aparecer algo mejor, sino yo soy de las personas que pienso que las oportunidades una misma lo hace. Si tú quieres un buen trabajo, uno mismo lo busca. Si tú quieres tener algo, uno ya debe empezar por ese bien, por ese activo, por lo que sea, pero uno mismo tiene que hacerlo ya, porque la suerte o veremos el mañana, eso es algo que para mí en lo personal no ha funcionado y sé que no vendría gratuitamente así las cosas. Eso es, Naya. Gracias, Mari. Mari, respecto a esto, ¿tú tienes algún logro? Bueno, nos comentas que has sido una alumna destacada, has tenido un descuento. Dime, ¿has tenido alguna premiación, algo que te ha llenado de satisfacción en la universidad? ¿Algo resaltante que a ti te ha llenado de satisfacción? Bueno, en realidad cuando bueno, en la graduación hay hay un reconocimiento que dicen alumnos de excelencia, te ponen una toguita diferente, de un colorcito diferente.
y te mencionan, ¿no? Te mencionan en la graduación de la carrera tal, los alumnos tal, ¿no? Y tuve ese reconocimiento de alumnos de excelencia de la carrera, ¿no? También en el instituto también tuve, del Instituto Nacional donde estuve, también fui la número 1. Ahí sí, en el Instituto Nacional donde estuve fui la número 1 de cómputo general, de turno mañana y noche en contabilidad. Y en cambio en la universidad fui una alumna excelente destacada, ¿no? Y sí nos dieron un reconocimiento con la toguita de otro color, ¿no? Para diferenciarnos así de la promoción que éramos unos, ¿cuántos sabemos? Unos 400 alumnos, creo, los que estábamos sentados ahí, mientras que a todos nos hacían parar para recoger los diplomas, ¿no? Ok, gracias, Y María. nada, eso... ¿Qué pasa con la siguiente compañera? Gracias. Sí, sí. Bueno, la pregunta es, ¿qué te gusta hacer ahora? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Te gusta lo que haces ahora? Ah, buena pregunta. Ah, mira, en un momento dije, ¿no? Que no me gusta la carrera, pero, y hasta antes he pensado, ¿no? Y muchos también he tenido compañeros, no digamos de mi carrera en sí, sino de otras profesiones, amistades, conocidos, familiares también, me han dicho, contabilidad no, qué feo, es aburrido. Y créeme, o sea, mi rutina es estar sentada en un escritorio y analizar números. Esa es mi rutina. Y no parece algo, si tú le ves así una visión, nada más ver a una persona sentada en un escritorio y mirando números, 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 pues tú dirías, qué aburrido que es tu vida, ¿no? Pero créeme que mientras más fui interiorizando mi carrera, entre más fui descubriendo qué oportunidades más me puede brindar o en sí no ser simplemente, bueno, terminé la carrera y buscar un trabajo, pues, para desempeñar en lo que sea, ¿no? Porque al final he estudiado esto. Creo que lo he disfrutado cuando empecé a proponerme en hacer lo mejor que puedo hacer en la carrera. Tratar de hacerlo mejor. Ahí es cuando entendí que debo disfrutarlo, porque mi carrera, no solamente por las cosas que he estudiado, me han abierto más puertas en las que he buscado, me he colocado y mientras antes tenía la opción de que la empresa me contrate, ahora yo tengo la opción de decir en qué empresa quiero estar y lo que yo puedo ofrecer. No solo me ha brindado mi carrera buenas oportunidades, me ha brindado algunas cosas personales también que fueron objetivos para mí y que las estoy cumpliendo aún. Podría decir que el tratar de buscar en yo misma a seguir progresando profesionalmente ha hecho que esto lo disfrute, porque ¿cuál es la visión a veces cuando tú tienes o cuando el nivel de una persona que es, digamos, bachiller de la universidad en cuanto a la carrera de contabilidad, ¿no? Un bachiller en la contabilidad no puede llegar o firmar un balance, salvo que seas contador titulado. Entonces, y un bachiller en la universidad tiene tiene que acatar las decisiones que tome el contador general. Entonces, el contador general ya no es el típico señor sentado en la computadora y que mira, sino ya tiene una interacción en la toma de decisiones de las compañías. Es como que si tú te sintieras parte del progreso de la dirección de cómo quieres que crezca la empresa, ¿no? Entonces, y toman, ¿qué tanto tú también puedes brindar? Porque se supone que tienes que hablar con conocimientos sólidos, con algo que esté demostrado que sí puede ser realizable dentro del marco de la ley. Entonces, empiezan a tomarte con seriedad
empiezan a ver que no solamente eres un profesional con su diploma, sino es alguien que se interesa, que quiere, está dispuesto a innovar, porque ahora en día en las empresas buscan eso, profesionales innovadores, que tengan una visión fresca, no con que vengas a cumplir tu horario laboral y presentes resultados en función a los objetivos de la empresa, sino a innovar, mejorar los procesos, mejorar en recursos y tantas cosas, ¿no? Y creo que la ampliación de los conocimientos que yo he podido desarrollar en mi experiencia, estudiando en diversas cosas, cuando he estudiado especializaciones, no solo me he enfocado por normas en un tipo de empresa, digamos, un sector pesquero, sino he estudiado en una empresa, he estudiado estas especializaciones para adaptarme a distintas empresas, ¿no? Entonces, es como, creo que como la medicina sabe, es amplia, pero por regla general el médico conoce, ¿no? Las cosas básicas de cada cosa, ¿no? Salvo que sea un tema en específico a estudiar a profundidad de algo y si te deriva con el especialista. Entonces, los contadores también somos así, conocemos de distintos rubros, es un conocimiento amplio y diversas cosas, y creo que el disfrute viene cuando tú empiezas a sentirte parte de las cabezas y también tomas decisiones en el cual son evaluadas por los dueños, y también te ayuda a tener una visión propia de que, ¿y tú por qué no tienes tu propia empresa? Porque dinero ya sabes cómo tenerlo, o sea, dirigirlo, ¿quién mejor que tú? Porque ya estás dirigiendo una compañía con, viendo los activos, viendo las cosas, ¿no? Y si tú en una empresa haces minimizar riesgos, también podrías aplicarlo en tu empresa, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Enfocarte a que uno mismo debe emprender su propio negocio, ¿no? Pienso que si hubiera estudiado otra carrera, me hubiera gustado abrir una consultoría, no sé, ¿no? En algún momento también he pensado en estudiar medicina, ¿no? Pero la verdad he pensado en una carrera de 10 años y la verdad que con la plata que me manejaba, pues no iba a poder, honestamente, mantenerme 10 años estudiando, salvo que mis padres me hubieran apoyado, ¿no? Y bueno, fue así como he vivido mi día a día en la contabilidad, ¿no? Muchas gracias. Bueno, para cerrar la entrevista, ¿qué es lo que más agradeces de esta vida? Mira, la verdad, todo lo que soy, todo lo que tengo, se lo debo bastante a mis padres, de verdad. Porque si no hubiera sido por ellos, tengo familia también que se han quedado allá en Abancay, en Apurímac, y que, bueno, hay algunos familiares que han prosperado, que están trabajando en buenos lugares, pero hay también familia que no, más bien se han aislado más, se han ido a pueblos más lejos y siguen viviendo de la agricultura. Y obviamente vivir de la agricultura, si no tienes, pues, si no eres el rey de la papa, pues es una vida difícil. Entonces, pienso que si mis padres se hubieran quedado allá en Apurímac, nuestra vida hubiera sido de repente, o yo de repente estaría trabajando ahorita para sobrevivir, ¿no? Para tener una mensualidad ahí para la casa, los gastos, los hijos, pero ahí hubiera sido, ¿no? Yo pienso que hubiera vivido una vida tranquila, pero bajo ese ritmo tranquilo también, ¿no? Que tengo lo necesario para vivir, por decirlo así, ¿no? Pero admiro bastante la fortaleza de mis padres, el cual dejaron todo lo que conocían, a sus familiares, a sus padres, ni siquiera tenían un techo donde llegar cuando se vinieron para aquí a Lima, y yo sé que ellos se han esforzado por nosotros, en darnos lo mejor, incluso vivíamos una casita de estera, ¿no? Pero pensando siempre en que vamos a mejorar, pensando siempre en de que tranquilos hijos, que no están solos, tus padres están aquí y aunque sea, no sé, una comida no de lujo, pero tendrán una comida nutritiva. Entonces, siempre me he sentido protegida por ellos, guiada por ellos.
Creo que mi mayor satisfacción en la vida en cuanto de mis, a quien agradezco todo lo que ahora soy es bastante a la guía y a las palabras de mis padres, ¿no? Que se me han quedado bastante en el corazón y siempre he querido salir adelante por sacarles, me siento orgullosa de ti, hija, ¿no? Y ayudarles en su vida a ellos. Eso sería todo. Muchas gracias por la entrevista y por su, por su conversación y todo. Acá cerramos. Muchas gracias. Ya, de nada. Muchas gracias a todos por la oportunidad y espero que en algo haya podido, en lo que hayamos podido conversar, ayudar en algo, ¿no? De verdad les deseo éxitos y gracias a todos. Mucho gusto en conocerles a cada uno. Gracias. Gracias.